Hola, ¿cómo están todos? Aaron cara, si no. Sí, está bien, es que recién desperté, voy a darme acá. ¿A dónde va? Ah, Ah. A few minutes later. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy voy a compartir sobre la película que fue impresionante y libros también. Y últimamente, podcast. Creo que los podcasts son muy largos para ustedes, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que podemos aprender más profundamente, el español también, y el inglés y coreano también, para los extranjeros que están aprendiendo algún idiomas. Antes de iniciar, no olviden suscribir y dejar comentario y like, por favor. Libros, primero los libros, me encanta porque actualmente yo cuando era niño y o sea estudiante de preparatoria, en caso de preparatoria coreano hay un programa, nos muestran las películas ajá. en los sábados, en los miércoles en la biblioteca. Pues en ese momento yo encontré por primera vez Harry Potter. Harry Potter. Sí, Uy, muy bueno. Sí, es muy famoso aquí en Latinoamérica, Harry Potter. también. Sí, muchas personas son súper fanáticas, súper fanáticas. Pero especialmente me encantó ese Toby. Toby, ¿Usted sabe? ¿Conoce Toby? Ese- pequeñito. Toby is free, Toby is free. Ah. Este me encanta y esa película es muy larga, ¿verdad? Es muy larga, pero tiene partes muy buenas. Sin embargo, yo encontré que yo estaba viendo esa película, no sabía que había pasado el tiempo hasta antes de terminar. Ajá. En fin, por eso, y desde ese día yo leí el libro Harry Potter y luego ya no hay más. Hasta allá yo leí el libro y luego, pero este tema de algún futbolista o algún jugador de eso o todo para como disfrutar los partidos. Y One Piece también, One Piece es el cómics, ¿verdad? Hay cómic. Hay cómics. Sí. Sí, siempre cuando sea posible. Y digamos, en Corea del Sur hay un lugar que podemos leer cómics libremente. Ah, yo escuché. Sí. Tengo una buena experiencia que cuando yo estaba en Chuseok, ¿usted sabe Chuseok? No. Chuseok es ¿Lugar? no, es Chuseok es un Chuseok significa eso fiesta tradicional, un día. Creo que normalmente hay septiembre o octubre. Y ese momento yo comí jajangmyeon con mis primos y todos los días Leían. sí, leí todo y también una vez al mes espero a que salgan como en la librería librería de la universidad, ¿no? Ajá. Biblioteca. Sí, y es muy divertido leer lo que escriben los reporteros ¿Reporteros? Ajá. de fútbol. Cuando hablemos de fútbol con mis compañeros y con mis amigos, compañeros y hable de cómo se llama por inglés, por español, Championship League. Sí, Champions League. Championship League. Y luego como recordé haber leído todas las revistas Sí. y lo disfrutaba así. Recomendarles los mejores revistas son Best Eleven, también Popo2. Estos, si tiene alguna oportunidad, se los recomiendo. Son revistas deportivas. Sí, deportivas. Oh. Es muy famoso en Corea, pero aquí creo que yo no vi en Walmart y también solamente yo vi revistas de fashion. Sí, Se de llama- moda. Sí, de Ajá. Vogue y también Ben para hombres. Sí. Actualmente hay muchas revistas aquí en Latinoamérica hay muchas revistas de maquillaje y también de vestimenta. Vestimenta. Sí, tiempo atrás también había muchísimo para manga y de revistas de videojuegos, ¿verdad? Pero por el paso del tiempo han desaparecido un poco. Por eso yo no encuentro varios. Por lo menos en Costa Rica ha pasado así. En México creo que no tanto. Creo que México todavía sigue sacando bastante. Sí, creo. Pero en el caso de Costa Rica ha bajado mucho ese mercado.
Y luego es podcast. Todas son versiones en inglés, pero creo que les gustaría mucho porque no usan como expresión muy difícil. El contenido está principalmente relacionado con K-pop. Y promociono mucho canción en el medio y a veces encuentro buena canción que no conocía. Sí. Te voy a explicar en mi caso de inglés. Usted puede hablar inglés, ¿verdad? También traduce también. Inteligente, ¿no? Okay. Y el inglés es, bueno, especialmente en Corea, los estudiantes de los coreanos estudian mucho inglés para solamente entrar a la universidad. Pero el problema es solo sé escuchar y leer nada más. Debido a que estudié con la prueba en mente automáticamente. Automáticamente. Sí, Ajá. solo. Por ejemplo, en mi caso, me encantaba estudiar las historias. Por eso solamente después de leer y examen, después de leer y examen, y así funciona. Por eso después de terminar los exámenes, no puedo recordar todo, porque solo hizo todo para exámenes. ¿Verdad? Por eso, en el caso de inglés también, no puedo recordar bien, aunque no puedo hablar muy bien, pero estoy aprendiendo el español, ¿verdad? Pero yo también quiero hablar el inglés también, pues estoy tratando poco a poco por escuchar este podcast. De hecho es muy, muy interesante. El podcast sirve mucho para la promoción Es promoción. de, por ejemplo, puedes para recomendación de película, recomendación de música, Sí. temas actuales, ¿verdad? De cualquier tema, y mucha gente lo está utilizando para desarrollar Sí, como sí, estamos sus usando ideas también ideas o su también. pensamiento crítico. Entonces es una opción recomendadísima para escuchar, bueno, los que quieren aprender español y los que quieren aprender inglés también. Hay podcasts para inglés, hay muchas páginas que se usan para aprender inglés. Estudio inglés así y ahora estoy aprendiendo mucho español y no quería pedir el inglés que yo estudio. Pero les presentes la noticia de K-pop y algunas canciones recientes. Y también hay dos podcasts que me encantó. Uno es K-pop y se llama Daebak Show. Y otra es solo Tablo. Tablo es un rapero, hizo un cover de rap de anime en Corea del Sur. ¿Usted conoce el anime? ¿Sí? Es muy famoso, mi canción es Lose Myself, ¿verdad? Lose Myself. Y así que él es muy famoso y hay muchas buenas canciones. Se llama, yo quiero darles una canción muy buena, se llama 연애 소설, significa eso, historia de amor. En el caso del tablo se dividió por un tema y hablo con el invitado. Es muy divertido y es muy interesante, como pierdo la noción del tiempo. Y a veces intenté estudiar mientras lo escuchaba, cuando no podía concentrarme al mi estudiar, porque hay muchas tareas, porque estamos en la cuarentena, por eso no podemos estudiar como cara a cara, ¿verdad? Por eso yo pienso que la sabiduría de los profesores es como, ya vamos a darles muchísimas tareas. Pues por eso tengo muchas tareas, por eso tendré que estudiar mucho en estos días, por eso a veces no puedo como concentrar muy bien. Pero mientras estoy estudiando, escuchar este podcast, ambos, Muy importante. muy importante, es muy bien para concentración, ¿no? Por eso, después de escuchar podcast, puedo como concentrar mi estudio más profundamente. Sí, así. Espero que también usen mucho los podcasts y especialmente recomendado para quien como están aprendiendo algunos idiomas en otro país.
Este parte ayudará mucho. De hecho, yo, en mi caso yo también hago así. Para estudiar, busco libros en otro idioma. Sí. Yo me enfoco en el inglés, entonces yo busco libros en inglés para leer. Sí, por ejemplo, mi universidad hace algo que se llama liberación de libros y eso significa que hay libros que las personas dejan de usar, ¿verdad? Sí, sí. Y esos libros se recogen por un solo lugar, un día esos libros se liberan. Ajá. Se liberan y cualquier persona puede tomar ese libro libremente, gratis. Ah. Y también se puede recoger libros de español y inglés, otro idioma también. Y las personas pueden tomar esa oportunidad para escoger libros en de idioma de preferencia y estudiar. Y actualmente yo estoy estudiando con un libro y también escucho como conferencias en otro idioma Ah, conferencia también. para aprender el lenguaje. Sí. Entonces esas técnicas yo también uso. Hasta ahora, hablando del libro y las películas y los podcasts de Diego, recomienda a ustedes. Pero también hay muchas cosas en Netflix también, ¿no? Netflix. Hay muchísimas cosas que es muy interesante, ¿no? Mm. Así que estaré mejor preparando para enseñarles. Muchísimas gracias por ver este video. Muy alegría. Estoy súper feliz. Cuídense todos. Nos vemos en el próximo video. Muy amable. Chao. Chao.